Mi Radio TV, con el auspicio de Radio Océano 98.1, presenta En Confianza, historias de vida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos para compartir en confianza una nueva historia de vida. Hoy conoceremos la historia de la familia Daire, centrada en José Luis, el menor de los hermanos que partió muy joven, a la edad de 44 años, un serenense que se ganó el corazón de todos. Hoy nos visitan sus herederas, sus hijas, Giovanna y Antonella. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola Marcelo, bien, ¿y tú? Giovanna, la de verde, y Antonella. ¿Cuántos son los hijos de José Luis? Somos 5 hijos. Ya. ¿La mayor? Yo soy la mayor. ¿Tú eres la mayor? ¿Te sigue? Yo. Antonella. Antonella, y después, Después viene Valerín, ¿ya? José Luis y la Flor. la Flor. Y la Flor. 5 hijos. La familia Daire llega desde Siria, ¿no? Llega desde Siria, desde el pueblo de Safita. 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 Sí. El año 1930 estuve por ahí reporteando, ¿no? Más o menos. ¿Cómo se llamaba el patriarca, el abuelo, el que llegó de Siria? Mohamed Ali. Mohamed Ali. Ali Daire. Daire Salich. Como todos los inmigrantes que hicieron vida en esta región, ellos llegaron en barco, ¿no? Sí, llega en barco a la edad de 16 años. Éramos 16 muy años. chicos, sí. Llega acá a Coquimbo, Llega a Coquimbo. ¿sí? 16 años. Sí. ¿Y qué fue lo que hizo el abuelo en su primer tiempo? Él iba puerta a puerta vendiendo, la primera parte de su vida fue puerta a puerta, vendiendo textiles y menaje. ¿Sí? Y luego pone su tienda conocida de textiles. Lo que fue posteriormente Almacenes Daire. Siempre en el centro de la Serena. Siempre en el centro de La Serena. Partió llamándose La La Batalla. Batalla. Se llamaba La Batalla. La gente más antigua recordará, ¿no? Yo creo que sí. La batalla. Sí. Bueno, y don Mohamed, ¿cómo le decían ustedes en la interna? Jiddi. Jiddi. ¿Qué Sí. significa Jiddi? Abuelo. Nada más que abuelo. ¿Sí? A él le decíamos Jiddi, a nuestra abuela le decíamos Sette. Sete. Abuelo y abuela en árabe. Él llegó a los 16 años y se casó aproximadamente. 1939. algo así. 1939. 38, aproximo. 39. ¿Con quién se casó? Con se llama la Italina abuela? Carle. Italina. Italina Carle. ¿Ella era de ascendencia italiana? Sí, Sí. ¿Sí? es chilena con ascendencia italiana. ¿Cuántos hijos fueron los hijos de don Mohamed y doña Italiana? 6. 6. Sí. ¿Los recordamos? Los recordamos. Sí. ¿Quién es el mayor? El tío Johnny. Sí. Sí, Johnny, ¿cierto? ya. Sí. La tía Masna. ¿Ya? Después Pedro. el tío Pedro. Mm. Después Abdo. el tío Abdo. ¿No? Nele. Manuel. Mi papá. 6 hijos. Sí. Y el concho. José. Y José Luis, vuestro padre, era el menor. 9 años más chico que su hermano más grande, que Manuel. Tienen 9 años de diferencia. Ahora, de todos aquellos hermanos, no todos heredaron esa beta de comerciante, de industrial, de emprendedor, ¿no? Otros siguieron otros caminos. Ah, por ejemplo, el tío Abdo. ¿Sí? Es ginecólogo. Retirado en este minuto, pero Él se fue por la medicina. sí. Él nos sacó a los 5, de hecho. ¿En serio? Sí. Viajaba, mi mamá viajaba a Vallenar, no sé, 2 semanas antes, igual eran todas cesáreas como programadas. No te puedo creer. Se iban a Vallenar. Porque allá trabajaba Ahí Abdo. estaba la Sí, clínica él de vivía Abdo. allá. Él y su mujer es matrona, que ¿Ya? es la nana, que son mis padrinos. ¿Sí? Él y su mujer vivían en Vallenar y tenían su clínica allá. O Entonces, mi sea, mamá ustedes, los viajaba. 5 hermanos, no nacieron en La Serena. No, somos vallenarinos. todos de Vallenar. Yo creo que muchas de sus amistades se están sorprendiendo ahora Sí. con que no Pero son era muy serenenses. divertido porque ¿Sí? iban, nacía y a la semana mi mamá se venía recién a paría recibir con las acá. guaguas. Sí. Con la hueva. O sea, yo me acuerdo del nacimiento de la De Flor. las flores, nosotros entramos Nosotras al parto. entramos al parto de la ¿Sí? Sí. ¿La mamá cómo se llama? Giovanna. Giovanna Calegari. Calegari, otra familia de inmigrantes. Otra más. Acá estuvimos conversando con doña Caterina, la esposa de don Tulio. Tulio. Un encanto. ella. Hermosa, nuestra tía Caterina. ¿Sí? Hermosa, maravillosa. Sí. Bueno, vamos a centrar esta historia de vida en confianza de la familia Daire en vuestro padre, en José Luis, el hermano menor que partió a los 44 años y que dejó una escuela y una cadena de amistad enorme en la ciudad de La Serena. El papá nació acá en La Serena, ¿no? Nació acá. ¿Sí? Sí.
Nació acá, sí, ¿no? Dijo mi mamá, acá. Sí. Y después se iban a Vicuña. 58. Sí. ¿Dónde hizo los estudios básicos el papá, José Luis? En el San José. ¿Ya? Después se cambió al Al colegio inglés. inglés y terminó en el seminario conciliar. ¿Y por qué en el seminario? No me digas que lo echaron del colegio Algo inglés. así parece. Algo así, pero Nosotros nosotros no no- nos acordamos de eso. Ah, Era muy desordenado, parece, no ¿no? nos conviene hablar José de las Luis. cosas malas. Ya, y después, José Luis, la educación superior, ¿dónde la hizo? ¿Estudió alguna carrera? No, no Mira, estudió. intentó estudiar. Él lo que quería, se fue a Antofagasta, algo así, a estudiar. Pero yo lo que recuerdo de eso es que mi papá quería estudiar medicina, igual que su hermano Abdo. ¿Ya? Y él viajó. Abdo vivía en Uruguay cuando estudiaba. ¿Ya? Y él viajó a Uruguay a verlo. Yo me acuerdo de él, esta historia relatada de él. ¿De tu padre? Sí, ¿Ya? que decía que él se había ido con su hermano, que los papás lo habían dejado. Llegó para allá y lo primero que le tocó fue autopsia. Entonces llegó a la autopsia y se devolvió. Mamá, me voy de vuelta a Chile. Fue todo lo que intentó estudiar. Sí, es complejo eso, ¿no? Sí. Ya, y acá intentó, me dijiste, en la Universidad de Antofagasta, ¿no? No. Acá él, no sé, mi mamá el otro día decía eso, como que se había ido a estudiar a Antofagasta, pero yo creo que la historia que se acuerda la mamá es esta misma que te estoy contando, que él fue a Uruguay con el Abdo, Ya. porque no estudió nada, mi papá. ¿No quiso estudiar carrera universitaria? No. Mira, qué ejemplo de vida, porque hay muchas familias o muchas personas que creen que la única forma de surgir, de emprender, de desarrollarse es con un título universitario. Sí, Tu padre da el ejemplo que no fue necesario. no. ¿Por qué no fue necesario? ¿Cuáles eran las principales virtudes que tuvo el papá? Porque él fue un empresario exitoso. Yo creo que él fue muy ¿Visionario? visionario y él como que lo que quería lo hacía. ¿Sí? Como que sentía que, yo creo que él sentía que no era necesario estudiar para realizarlo, sino que era necesario el trabajo duro, como El ser orden. persistente en el trabajo, el orden, el respeto. ¿Sí? Sí, yo creo que él no se quedaba atrás. Como yo creo que si tenía años de flaqueza, era muy creativo y decía, "Bueno, hagamos esto otro". Fum, y te presentaba a otra empresa. Estamos con la historia de vida de José Luis Daire. Cuéntame, ¿por qué José Luis, siendo el hijo menor y no yendo a la universidad, no trabajó en la empresa familiar, en las tiendas, en la multitienda, como sus hermanos? Y lo que pasa es que él comenzó en la multitienda. O sea, ¿Sí? Lo primero que hizo fue trabajar con sus hermanos en la multitienda, ¿Ya? pero duró poco. Después él, como te digo, era visionario. Entonces al tiro arrendó, no me acuerdo si arrendó o compró la tienda que estaba justo al frente de Almacenes Daire en Prat. En la calle Prat. Sí, ¿Ya? Almacenes Daire tenía 2 tiendas en la calle Prat. Ya. La que conocemos hoy día, que sigue ahí, en la calle Prat Central, y una que quedaba en la esquina de Prat con Cordobés, ¿es esa que cruza? Sí, Prat con Cordobés. Cordobés. La de Cordobés era de género y la de arriba era de homenaje. Ya. Y ahora con los años, nosotras todavía estaba el papá cuando sacaron la de la esquina, me Sí, parece. sí. La de la esquina de género la cerraron y se llevaron los géneros a homenaje. Entonces Ah, quedó mira. todo en esta misma tienda. Ya. Como almacenes de aire. Como almacenes. Y el padre, José Luis, compró al frente. Mi papá compró al frente. ¿Y cuál fue su primer emprendimiento, su comercio? Ahí empezó con qué, con fotografía. Con fotografía. Ah, fotografía. Fotografías de Sí, aire, me genial. recuerdo. Sí. ¿Sí? O sea, iba todo serena a Sí. mirar la ventana porque aparte las máquinas de revelado iban cayendo las fotos y usted veía las fotos caer, po. ¿Ya? Entonces la Estaban gente como en esperaba. vitrina. Estaban Sí. como en Las vitrina. máquinas. La gente esperaba ahí y miraba sus fotos caer. Pero yo me recuerdo de que ese negocio no solamente era fotografía, sino No, que no, juguetería, Librería. librería. Era bien estacionario mi papá Ya. también. O sea, Ya. tenía este lugar ¿Ya? que siempre fue fotografía. Nunca dejó de serlo. Era su máximo amor. Como ¿Sí? que era su pasión la fotografía. Ya. Su hobby, su todo. Usted mismo conoció el otro día un lugar lleno de cámaras que eran todas de él. Sí. Pero cuando venía a la entrada al colegio, el local se armaba más de librería. Cuando venía Navidad, el Día del Niño, se armaba más de juguetería. Igual siempre la juguetería estuvo, ¿te acordás? En el segundo piso, Sí. donde tenía la oficina Sí. la tía más arriba. ¿Ya? Era ahí en el segundo piso era la juguetería. Pero cuando, claro, venía Navidad, se llenaba todo de juguetería. Ahora, o sea, él se independizó de la familia, de los hermanos, muy joven Muy también. chico, sí. Y emprendió con este negocio de fotografía, de librería.
de juguetería. ¿Por qué creen ustedes que le fue bien en un comienzo y siempre? Porque no es fácil, o sea, si no cualquiera podría una juguetería, oye. No, es que la personalidad que tenía él era muy completa. ¿Cómo la Es eso. ¿Sí? Es eso. A ver, explícame, ¿por qué yo completa? recuerdo, nosotras dos, como al ser las más grandes, fuimos las que más vivimos, más experiencias, como la de... Era súper tajante en inculcarnos que teníamos que trabajar, que teníamos que ganarnos nuestra plata, que la vida era dura, que era difícil. Incluso nos hacía trabajar en las Navidades, yo atendía en el local. ¿Sí? Yo nunca atendí. No le La gustaba. Yobi siempre así atendía Sí. y yo estaba tras bambalinas. Pero ella hacía haciendo los mejores empaques y regalos y cintitas del mundo. Todo el mundo cuando la descubriera, la Anto me tenía que hacer el paquete, decía. Bueno, tú trabajabas ahí, él te pagaba un sueldo, ¿no? No, nos ¿No? pagaba, o sea, sí, pues, Nos pero nos pagaba, había pagado sí. Luca y esa Luca íbamos corriendo y nos comprábamos el helado en la esquina de abajo. Oye, y lo que siempre nos decía, por ejemplo, ay, quiero, no sé, nosotros le decíamos quiero algo, no sé, Una muñeca. ¿cuántos? Ya, quiero una muñeca. ¿Cuántos lápiz Bic Hay que cuesta esa vender. muñeca? Hay ¿Cuántos que vender lápices para tenemos comprarte que esa, vender para comprarte eso? esa muñeca? Siempre decía eso. Entonces, igual harto. O si no, nos hacía vender. ¿Te acordáis que una vez también hizo como la venta de los lápices Bic eran para nosotros? Sí, sí, sí. Para las cosas que nosotros queríamos. Giovanna y Antonella, hijas de José Luis Daire. ¿Cuál era la relación que tenía José Luis con sus empleados, por ejemplo? Excelente. Increíble. ¿Sí? Sí. Sí, y, o sea, siempre lo notamos. Yo por ejemplo, yo lo noté siempre que era muy cercano. ¿Ya? No era como un jefe autoritario, No. pero tenía mucho respeto. No, y lo que era entregado. Entregado, o sea, si yo me acuerdo, llegaba la Jessie, que era su secretaria de toda la vida, que tenía problemas con sus hijos. Él se preocupaba de llevar al hijo al hospital porque tenía ¿El problemas. hijo de la secretaria? Sí. O se preocupaba de solucionar el problema del hijo, del sobrino de su secretaria. O se preocupaba de... La gente de su librería y de su fotografía era muy importante para él. El Luchito, que yo lo llevo en mi corazón eternamente, Sí. que está todavía en la fotografía. Ellos se quedaron con la fotografía de mi padre, ¿Ya? con el lugar. Con el O sea, no trabajando con en el negocio. Trabajando en el negocio, cuando mi papá falleció, nosotros tuvimos que, teníamos que cerrar los negocios y los chiquillos nos dijeron, no, por favor, no sé qué. Entonces terminamos traspasándole la fotografía a Luis, la Marcela, ¿y cómo se llamaba él? Mauricio. ¿Ya? A Que eran los tres. trabajadores. Sus tres trabajadores más importantes. Y ellos quedaron de dueños de la fotografía. Y la pusieron al frente de la que él tenía. Y hoy en día tú vas ahí y está ahí y ves, entras y lo primero que ves es una foto de él. Lo tienen ahí en la fotografía y sigue siendo la fotografía. Esa humanidad que se desprende del testimonio de usted, ¿de dónde viene? ¿Del abuelo? ¿De dónde la adquiere él? Yo creo que viene en su ADN, ¿Sí? es de él. ¿Sí? Sí. La verdad es que nosotros tenemos, o yo tengo pocos recuerdos de mi abuelo y de mi abuela. ¿Ya? Tengo más recuerdos de Magna, de la hermana de mi papá, que es Ya. como, siento que ella fue más una mamá muy maternal con él. ¿Ya? Pero mi abuelo, claro, nosotros lo conocimos ya cuando estaba viejo y era mañoso, como que no hablaba mucho, dormía. Por ejemplo, si nosotros queríamos acompañar a mi abuelo a hacer algo, nos subían al auto donde lo paseaban y él dormía nomás. Ah, pues. Se subía al auto, dormía. El pero abuelo se pasaba fue a increíble. radicar después de Vicuña, ¿no? Mi abuelo cuando llegó para acá vivió en Vicuña, estuvo perfecto. mucho tiempo en Vicuña. Ese era su lugar de sueño, Ya. siempre en Ya, Vicuña. perfecto. ¿Te acordás tú de esa casa? Entrando con esas casas coloniales, con la piscina al medio, las piezas. No, Cachi, me yo me acuerdo acuerdo, la del yo centro, dormía sí. allá, no, allá No, arriba, la de Pení, no. en Vicuña. Yo dormía con la seta arriba y me iba a sacar los huevitos, las gallinas. No, me acuerdo de eso. Ahora, José Luis no solamente se quedó con este negocio en el centro de La Serena de fotografía, juguetería, librería, sino que emprendió también con una importadora, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso ¿lo recuerdan? No solo con una importadora. Como yo le dije el otro día, mi papá era muy... O sea, si yo lo miro ahora, lo analizo hoy, teniendo 41 años, digo, era demasiado visionario. Emprendedor también. po. Emprendedor. Sí. O sea, sí, porque después de tener en el centro, tuvo la Shell. La Shell del centro, la Shell primera. del centro. Y De, después... de calle Balmaceda De con, calle con Balmaceda. Brasil. Sí. Exacto, esa. Después de esa,
tuvo la de Guangualí, la grande que está al frente del mall. O sea, al frente del mall. Ah, claro. perfecto, ya. Esa. Tuvo también un laboratorio de espirulina, que eso lo conocemos hoy. Yo no La sé, espirulina. hace 25 años cómo él Perdón conocía mi la ignorancia, ¿qué es espirulina. lo que es la espirulina? Es un alga. Es un ¿Ya? alga que contiene, que es como un superalimento y que hoy todo el mundo, si quiere bajar de peso, toma espirulina. El deportista que quiera más energía, toma espirulina. Como Y todo es él hizo un espirulina. negocio, Él hizo bancos de espirulina en el valle, camino al valle. producía. Sí, Sí. pero nadie lo pescó, po. Se fue a China, estudió las algas, porque la espirulina aparte se reproduce en un espacio y en un lugar de ambiente muy cálido, pero tampoco húmedo. Ya. Entonces encontró que en el Molle era el mejor lugar porque era seco y construyó estas piscinas. Y dije, ¿te acordás? de ese lugar? Sí. Se movían en unas piscinas como si fueran piscinas atléticas y largas, Ya, ya. y con unas aspas como que la movía. Y él iba todos los domingos y miraba y Eso tenía que medía. haber sido hace 25, por lo menos. Mínimo. Nos llevaba a 5 años todos atrás. el domingo. Vámonos a almorzar al Muelle, que es falso. Lo único que quería era ver sus piscinas de espirulina. Y las medía y no sé qué, no sé cuánto, pero terminó ahí ¿Pero qué vendiéndolo. pasó? ¿No le resultó? No resultó. Nadie lo pescó, pues si nadie conocía la espirulina en Chile. Po. Si Ay, estuviera que acá, había acá, Él estaba Claro. 10 años adelante en Sí. cuanto a ese tipo Sí, de negocios sí, sí. y de Nadie conocía, no había emprendimiento. información. O sea, todo ese trabajo, toda esa inversión la perdió. Sí. sí. Y su último negocio, y súper importante para él, fue su importadora. Ya. Y ahí participamos. Yo siento que yo participé Sí, así. ¿Sí? Tú también estabas ahí ¿En presente. qué participabas tú con el papá, por ejemplo? Mi papá no hablaba inglés. ¿Ya? Pero tú Y a él viajaste. se le ocurrió hacer una importadora con chinos. O sea, cómo hacía el trading de los chinos. No. ¿Ya? A él se le ocurrió. Entonces, fue a un primer viaje solo, me recuerdo como con sus mejores amigos, con el Dante y el Pato. Sí. Y cuando volvió, al siguiente año yo cumplía 15 años y me dijo, necesito que me acompañes porque no sé hablar inglés. ¿Y tú hablabas inglés? Claro, yo era bilingüe por mi colegio, pero bilingüe a nivel colegio, pues no a nivel empresa. Ya, Es perfecto. distinto el inglés técnico de El vocabulario, importación. Totalmente Sí, distinto, sí. sí. Y nos fuimos, pues, como un mes y medio. ¿Lo me acompañaste a China? Sí. Y fui a la feria, era muy entretenido. Como, ¿qué pelotas vas a elegir? ¿Ya? Y había un pabellón de pelotas para elegir. Y yo elegía uno. Y ese, por ejemplo, ese pakistaní que vendía la pelota, después fue amigo por años con mi papá y se acordaba, ¿dónde está tu hija? Que gracias a tu hija yo tengo el negocio contigo porque eligió mi pelota. Porque hay 1 millón, pues, o sea, Hay era... millones, un pabellón para elegir. ¿Y allá se comunicaban solamente con En inglés? Solamente en inglés. Tenía un trader que era... Perdón, ¿qué es lo que es el trading? El trader es la persona que se preocupa de llevar a mi papá, o sea, mi papá llega allá, van a las ferias, a las Es como- convenciones. Como que lo representa ya, ¿no? Claro, Ya. es que mi papá le dice quiero Sí. 20.000 pelotas. Ya. Y el trader dice ya, 20.000 pelotas me las tengo que llevar en 2 containers y Bien. me caben y me queda un cuarto de container, entonces tenéis que comprar algo más para que se rellene ese cuarto de container. Y perfecto. ellos hacen todo el trade del container y de subir las cosas y de que llegue este container a Valparaíso. Ya. Entonces, claro, me tocó vivir ¿Cuánto eso tiempo con estuviste él. allá en China acompañando al papá? No me acuerdo si fue un mes y ¿Ya? medio, más o menos. Recuerdo imborrable, ¿no? Imborrable. Una cultura totalmente diferente. Y con él, pues, sí, él era, uno adoraba los viajes Ya. y lo otro era lo más cara de palo que hay. Porque ¿Quién nos, tú metíamos, o el papá? Él, nos ya. metíamos a oficinas llenas de chinos que no entendíamos nada ¿Ya? y él a punta de garabato le daba lo mismo. Le daba lo mismo, así como, estos chinos no me entienden, no te preocupes, yo digo, me decía cosas y me tiraba tallas, como yo toda nerviosa como papá, igual en algún momento te van a entender, pero no, él todo lo tomaba por la risa, ¿Tenía por buen la buena sentido de humor, José onda. Luis? Sí. Muy buen sentido. Sí. Sí. José Luis llenaba espacios, eso es lo que hacía, o sea, podía tener una familia muy grande, como era la Daire, como era la Caligari, todas mis 2 familias son grandes, pero llegaba mi papá y el espacio... como que siempre se le ocurría algo interesante, siempre llegaba como, Con alguna si talla. estábamos el domingo en Vicuña o en Guanaquero, todos los niños, a él se le ocurría la brillante idea de llegar con un cooler con helados para todos. Entonces, siempre era el más querido, al que más esperábamos. Además que, claro, tenía juguetería, entonces siempre llegaba con cosas Un entretenidas. papá con juguetería, yo me imagino la infancia de O ustedes. sea, las Barbies, Terrible. creo que teníamos todas las Barbies. Todas. ¿Sí? O sea, yo... Nos mandaban así como las primeras,
Nosotras Ahí íbamos está. a Mattel. Sí. A mí mi papá me levantaba a 4 de la mañana, a la edad de Ramón, más chica. Ramón, A la ¿quién es tu edad- hijo? Sí, ¿Ya? a la edad de mi hijo al medio. Más chica me acuerdo yo todavía, nunca voy a olvidar un viaje que me levantó a las 4 de la mañana porque no nos veíamos. Entonces él siempre buscaba la manera de estar con nosotros. Entonces él encontró que llevándome a Mattel a sus reuniones, Mattel es la fábrica claro, el contexto de juguetes en Barbies Santiago, y todo una de las eso. más grandes, Claro. ¿ya? Y te llevaba a esas reuniones a ti. Me llevaba a mí, porque mataba 2 pájaros de un tiro. Pues elegía las Barbies más populares, más entretenidas, porque la niña de 8 años sabía perfectamente qué Barbie se estaba vendiendo, Sí, correcto, y correcto. aprovechaba de estar conmigo. Ya. Y yo la pasaba chancho. O si no, me acuerdo también cuando vivíamos en la casa del Lúcumo, que cuando él nunca no estaba, viajes, yo siempre iba a su pieza a mirar su televisor. Y siempre nos dejaba arriba la muñeca, la última muñeca que había traído. Oh. Te veo, Sí, tú muy lindo. tuviste muy buena relación con tu papá, ¿no? Sí, ¿Sí? yo siento que fui partner de mi papá, como Perdón, ¿cuántos años se llevan las dos? 2. casi 2. 2 años. Sí. ¿Y siempre la que viajaba con él era tú? ¿A ti no te tocó mucho viajar a acompañar al papá? ¿Antonella? Fui a China con él. Sí. Ah, ¿también? Sí, pero nos fuimos los dos solos, fuimos N. Sí, nos llevaron a todos. ¿sí? Fue mi papá, Mm. mi mamá ¿Ya? y 2 primas, parte de aire, la Ya. Karime y la Nadime. ¿Ya? Y yo éramos 5. Oh. Ahí se fueron a viajar, fue una van. Viajamos, sí. Recorrieron China, ¿no? Se recorrimos. quedaron en... Ya. Claro, él se iba a trabajar y yo no trabajé con él. ¿Cachai? Como lo que hizo yo como de irse y conocer los chinos, a mí no me tocó. Pero sí recorrí China, Hong Kong, porque él llegaba a Hong Kong. Sí. Y fuimos a varios lados esa vez, sí. Me ¿Y él importaba, Y viajamos harto con él las dos. Nosotras nos tocó todos Nos los tocó viajes. hartos con él. viajes, las dos mayores y... Mi papá ¿Él, la él gozó, importaba se para gozó su bien. propio negocio o el importadora él distribuía a otras casas comerciales? Sí, a otras casas comerciales. ¿Sí? Sí. Era una importadora a ¿Y nivel esa la nacional. situó en Santiago o la situó acá en la zona, en La Serena? La casa matriz estaba acá en Lautaro. ¿Ya? Estuvo siempre, las bodegas estaban allá. ¿Ya? Pero por el tema costos de traslado de cosas, después abrió una casa matriz en Santiago. En Santiago. Sí. Toda esa mercadería llegaba de China a Valparaíso entonces. Claro, y ahí de a Valparaíso Santiago. se iba a Santiago. Sí. Y de ahí se distribuía si era a su importadora de acá para abastecer los negocios que tenía acá en Serena o si se iban ya a otro tipo de negocios. Ya. ¿Y qué importaba? ¿Qué producto él le gustaba traer a Chile? Ay, ¿qué importaba? Eso era todo lo De divertido. todo. ¿Sí? ¿De todo? De todo. Librería también, ¿no? También, ¿te acordás? Mandó a Lápices, hacer, llamaban los mandó a lápices. hacer una imitación de Capo di Monti. ¿Que quién se le ocurre esa cuestión? ¿Conoce los Capo di Monti? Que Una es como una estatua. estatua Ah, italiana, perfecto, ya, sí, sí. hecha como de una piedra Sí, o de sí. un hueso, no tengo idea de qué son. Él mandó a hacer una línea a China, imitación para gente de menos recursos, porque no te podías comprar un Capo di Monti de, no sé, 200 lucas, entonces él mandó a hacer una más barata y le puso el nombre Florencia, De nuestra hermana menor. de la hermana más chica. Mira qué bien, ¿eh? Ahora, ¿el papá participaba aquí en La Serena, por ejemplo, de organizaciones como Club de Leones, como Rotary Club, No tenía tiempo. Club Deportivo, Yo creo Deporte que de en La el Rotary Serena? puede ser que sí. Pero puede ser, no sé, pues aportaba quizás, sí, pero de pero que haya no, estado, no como un creo. club de socios. ¿A él le fascinaba viajar? ¿Viajaba mucho? Mucho. ¿Sí? Sí, le Sí, gustó. viajaba Sí. harto. Y el negocio acá en La Serena, confianza ciega en sus trabajadores. Sí, totalmente. Sí, por el primer tiempo de su negocio de la librería, juguetería, estaba la Karime y la Leila, que son las dos hijas de Masna, de su O sea, hermana mayor. eran sobrinas. Sus sobrinas, Ya. que eran como su hermana. Yo en esa época, yo me acuerdo, yo entraba y yo pensaba que mi papá era hermano de la Karime y de la Leila. Y no Porque sobrinas, no ya. sobrinas. Ya. Lo trataban de tú a tú, se metían en ese cuchitril, en esas oficinas, y fumaban sus cigarros, estaban todo el día trabajando con sus cigarros. Entonces, claro, ahí tuvo mucha confianza, él se iba y la Karime y la Karime con la Leila se quedaban a cargo de todo. Y siempre fue muy confiado con su gente. Yo no recuerdo, no lo voy a recordar, a uno nomás recuerdo, que no era muy bueno con él, que no fue muy bueno con él. Pero todos sus otros trabajadores, no creo que él haya tenido como que haya dicho, oye, ¿sabéis que como me mintió, me hizo esto? Ya. La gente lo quería mucho, porque él entregaba mucho. Muchísimo. Él, por ejemplo, era de celebrar a los trabajadores, Navidad.
Sí. Eh, Es que también tiene otra cosa. Uno hoy en día ve a los jefes de las empresas que cuando llega Navidad, por ejemplo, que para mi papá era importante Navidad, un jefe de ahora a las 6 de la tarde agarra sus cosas, chao, me voy, Claro. como me voy a mi vida, ustedes sigan trabajando para mí. Mi papá no tenía eso. Mi papá, nosotros nunca estuvimos en las Navidades como en la hora de la cena, no cenábamos con él. Él llegaba a las 12. Él cerraba su local. ya. Él mandaba a su gente. Él, antes de cerrar, les hacía una copita y comían algo juntos en la plena cena de Navidad. Mira. Entonces, en vez de él y correr y dejar que los demás trabajaran para él, él siempre estaba ahí. Siempre estaba presente. Y era un yerno ideal, ¿o ¿no? ¿Qué opinaban doña, cómo se llamaban los abuelos? Eligia Sí. y Don Atilio. No, mi Lo nona querían lo mucho, amaba. lo querían mucho. Era yerno ideal, José Luis, Lo ¿no? adoraban. Mi lo Sí. nona lo adoraban. amaba. Yo me acuerdo perfecto una historia que mi papá, mi abuela con mi abuelo hacían el proceso del chancho, donde Mira, ahí está doña Eligia y Don Atilio. Oh, Ya, qué ya, lindo. ya. ¿Qué hacían? ¿Ya? se hace el chancho, donde se procesa el chancho, Ya. se hacen longaniza, Ya, y mi ya. abuelo nos enseñaba todo. Y bueno, era un día de tomatera, de comer, de no sé qué. Ya. Y mi abuela se preocupaba de ir a acostar a mi papá. Ah, no. Sí, es que lo quería tanto que yo me acuerdo perfecto una vez que llegó ella manejando a la casa y lo La acostó, suegra, ¿ya? lo acostó ella. Mi mamá seguía ahí haciendo longaniza, no me importaba, pero mi nona va y lo acuesta. Lo querían mucho. Así igual, por ejemplo, mi papá se escribía cartas con la mamá de mi abuela, que vivía en Brasil. Con la mamá de tu abuela. Mi bisabuela, Con que es nuestra bisabuela. nuestra nona Ana. Era tan entregado con la gente que él tenía una relación con la nona Ana más que la relación que tenía mi mamá con la nona Ana, que era su abuela. ¿Me entendí? Como que traspasaba todas las barreras. Era muy tierno, era muy preocupado por las personas, siempre estaba preocupado por las relaciones de mis primos. Si mi primo se peleaba con su novia, arreglemos este proceso, ¿cómo? No te separes, vamos adelante con esto, hagamos esto, vamos al psicólogo. Todo lo trataba de encajar, todo trataba de que encajara para que todos estuvieran felices. Sí, siempre. Estamos en confianza con la historia de vida de José Luis Daire, el hijo menor del clan Daire de don Mohamed, que fue el primer inmigrante sirio que llegó hacia el año 1930 a nuestra región. Giovanna y Antonella. Nos vamos a separar un instante, muy breve, para luego seguir en confianza con la historia de vida de José Luis Daire. Ya volvemos. Muy bien, ya estamos de regreso para continuar en confianza con la historia de vida de José Luis Daire, un serenense querido por todos que partió muy joven, a la edad de 44 años. Nos acompañan sus hijas Giovanna y Antonella. ¿Cómo se han sentido? ¿Bien? Bien. ¿Cómodas? Sí. Con Sí. ganas de reírnos, acordándonos de muchas Sí. cosas. Ganas de que estén todos nuestros hermanos, mi mamá. acá. La gente pregunta, almacenes Daire hoy, ¿quién lo maneja? El textil. Primo. Todo No. lo que fue almacenes Daire, Sí. los primos, ¿no? Sí, es el hijo de Abdo. del tío Abdo. Abdo, el ginecólogo. Sí. Ya. Eso Su fue hijo. almacenes Daire, que hasta el día de hoy funciona en el centro Sí. de la ciudad de La Serena. Estimadas Giovanna y Antonella, vamos a conversar sobre un tema que puede ser doloroso, pero yo entiendo que por ustedes está superado, que es todo aquel proceso de cuando diagnostican la enfermedad y José Luis tiene que entregar todo de sí para luchar, para seguir en vida. Fue muy difícil eso para ustedes, ¿no? Porque él tenía ¿cuánto? Cuando supo esto, ¿43 años? 42 años. 42 años. Tenía mi Sí. edad, yo tengo 41. 42 años. ¿Y hubo alguna razón médica de decir por qué? ¿Qué pasó ahí? No, ¿Qué mira, argumentación daban los Mi médicos? papá en un verano, así como era bueno para todo, no era bueno para el deporte. No, nunca. Era malo para el deporte. Sí. Ya. Y se Pero a él le descubrió- gustaba la playa. Sí, le encantaba, pero, ir él a siempre tomar estaba sol, con ¿no? el Sol. pisco sour en la playa, no Ah, jugando no, a la pelota. no para arena. nadar. No. Y ese Voleibol, verano no. jugó, claro, lo contrario a nuestra madre. Voleibol fue, Sí, ¿no? sí. ¿Estabas No, jugando fútbol. voleibol? Ah, fútbol. Estaban jugando fútbol No, entre nunca. todos. ¿Ya?
y se lesionó la pierna. Ya. Y andaba como que me duele la pierna, me duele la pierna. Fuimos a ver acá en Serena, le dijeron que era un desgarro, ¿Ya? eterno desgarro, el desgarro, el Que desgarro. eso fue en verano. Sí, ¿Ya? llegamos a julio de ese año, que no, ya estoy perdida con los años, pero debe ser 2004, 2003, 2002. 2002 debe ser, por ahí. 2001, 2002, no me acuerdo bien. Yo creo, sí. Julio me tenía que operar yo y yo entraba a Pabellón en Santiago y me dice, voy a ir a hablar con el doctor de tu prima, que es la Karime, que tenía problemas a la cadera. Entonces él fue a ver a ese doctor. Porque, ¿En Santiago? En Santiago. ¿Ya? Que me parece muy raro todavía estar con este desgarro, como que no existe. Yo me acuerdo que salí de esa operación y mi papá ya lo tenía, yo salí de la operación a las 7 de la tarde y a mi papá lo estaban metiendo una resonancia magnética de urgencia a las 11:30 de la noche en la clínica alemana. Porque lo que había encontrado el doctor no era un desgarro, sino que más bien era un tumor de muchos centímetros. Ya el tumor era grande en su pierna. Y este fue un melanoma, que es de piel, que fue produciendo este tumor por dentro. Un lunar. Un lunar, claro. Final. Es un lunar finalmente que se expone al sol o que se expone La causa, o sea, la exposición al sol, nada, ¿no? puede ser, puede ¿Sí? ser. Es cáncer a la piel. Cáncer Sí, a la finalmente. piel. Sí, melanoma es cáncer a la piel. Ya. Sí. Eso fue muy difícil, ¿no? ¿Cómo lo tomó él? Él siempre lo tomó bien. Él nunca decayó. Él siempre estuvo con fuerzas. Ahí nos tocó algo bien duro que fue como nosotros hasta el día de hoy hemos sido, cuando yo hablo de mi familia, no estoy hablando ni de los Daire ni de los Calegari. Hablo de los Daire Calegari, de los 6. De José Luis, Giovanna, tu madre y Y ustedes nosotros, cinco, ¿no es ¿ya? cierto? Esta familia siempre fue así, súper unida. Ya. Donde íbamos todos, estábamos todos así. Y nos tocó enfrentarnos a separarnos, a que yo que vivía en Santiago tenía que un poco ayudar a mi papá. Mi mamá viajaba mucho con él, pero acá en Serena estaban los más chicos. Florencia, que tenía 6 años cuando se enfermó mi papá, Sí. más o menos. José Luis de haber tenido 8, 9 años. Y la Vali, más. 10, 11. No cuando falleció, sino que cuando se enfermó. Entonces eran sí. chicos, no era como que nos pudiésemos tomar a todos los niños y llevárnoslos a Santiago. Y Él se quedó a hacer su tratamiento en Santiago. él iba y venía. Él iba a venir, Iba y venía, siempre ¿ya? viajó. Iba y venía. Claro, habían tratamientos que eran mucho más largos, habían semanas que tenía que estar toda la semana en la clínica. Entonces, Tú me decías, vivías en Santiago, ¿te tuviste que venir a radicar acá? al revés, yo vivía en Santiago y me quedé con él allá. ¿Ya? Después del Hasta colegio que- yo y se fue a Claro, ya. estudiar. Hasta Ya, que cuando una vez que ya lo desahuciaron, yo me devolví para acá, a estar con él, a vivir sus últimos meses con él. Pero, Tú dices, lo desahuciaron. claro, Sí, claro, no porque en sé algún cuánto, minuto el no. doctor, El médico dijo, no hay más tratamiento, no hay más diciembre del posibilidades. 2003, 2004 falleció, 2003, diciembre del 2003, dijo, la verdad es que lo único que ya podemos hacer es solamente paliar el dolor. Era un cáncer de mucho dolor, mucho dolor. Él andaba el último tiempo con una maquinita de morfina que él... Accionaba. Y que como era él, aprendió a ocupar la maquinita. Entonces, como la maquinita una vez uno la apretaba y que uno quedaba una cierta cantidad de tiempo sin poder volver a reactivarse, él la aprendió a manipular y la apretaba igual. O sea, no se quedaba... El dolor como era que- tan grande, me Sí, acuerdo, que sí. ni la morfina le hacía efecto. Claro. Entonces, Mucho dolor. José Luis, el papá era un hombre de fe, de vida espiritual. Sí. ¿Sí? sí, él cada vez que entró a Pabellón entraba con sus santitos. Siempre tenía una telita, la telita verde de la mezquita, que dicen que hay una, cuando uno va a Siria le entregan como una telita verde que está como santificada en la mezquita. Y él andaba con su telita. Andaba con San Pío, no sé, San Pío era el que le hablaba siempre. Él. San Pío, Ay, su no. santo. Sí, él Sí, andaba, había un- siempre entraba con su cosito de San Pío. Era devoto, no era de los que iba a la iglesia, bueno, el último tiempo igual sí, hablaba harto de eso, pero él siempre nos hizo pensar que se iba a sanar de esto, Siempre. siempre. Yo creo que hasta diciembre, antes de fallecer. Yo creo que ahí recién empezó a entrar en razón de que no le estaba ganando como quería ganarle. Así que fue... bueno, ¿qué hizo él? Mira, se me ocurre una pregunta porque ustedes me han hablado, la familia demasiado unida.
siempre exitoso en sus negocios, en sus emprendimientos. Una vida feliz. Y de golpe y porrazo la vida le entrega este golpe, esta enfermedad de la cual no pudo salir. ¿Qué hizo él con la familia? ¿Cómo las preparó a ustedes? Igual tuvo su pega, o sea, él nos preparó, se preocupó de que todos estuviéramos psicológicamente como ayudados. O sea, él conoció a una psicóloga Sí. que nosotros, yo hasta el día de hoy le agradezco mi vida completa de haber Ya. estado y habernos acompañado en el duelo de mi papá. Sí, Porque ella nos tomó de la mano y nos fuerte. enseñó a hacer un duelo. La psicóloga. La psicóloga. Sí. Tanto así que ella, cuando mi papá falleció, nos obligó a escribir una carta. Y nos dijo, la que se atreve, la lee en el funeral. En el funeral. Necesitamos hacer ese cierre. Y todos El leímos padre menos la José Luis le pidió no, a la- ustedes escribir una carta. No, la No, psicóloga. Ah, la psicóloga. Sí. Ah, la psicóloga. Sí, ella fue muy importante para nosotros y para él, de sobremanera. Su Yamila era, wow, muy importante. Para él y para mi mamá, porque la Yamila nos mantenía como... Nos preparó al final. preparó, ¿no? Sí. Nos enseñó a que a distintas edades, yo tenía 21, pero la más chica tenía 8. Entonces, claro, la de 21 que lo estaba viendo, que se estaba yendo, podía entender, pero la de 8, el de 10, la balita de 12, 15, la 13, balita. 15, no estaban en condiciones psicológicas para, ni tampoco habían pasado este proceso de haberlo visto tanto, ni tampoco tenían la capacidad de entender que cuando un cuerpo ya está sufriendo mucho, hay que soltar ese egoísmo y dejarlo que se vaya. Esa carta que les pidió la psicóloga, ¿las dos le escribieron? Todos Los la 5 la escribimos, escribimos. cada uno. La Joy leyó, yo también. Yo le leí a la Vali, y la Vali No podía. no Leyó podía. significa No que leímos leyeron en el en el funeral. funeral. Sí, José Luis también la leyó. El proceso era, haz la carta, la lees en el funeral y la carta se va con tu padre cuando lo entierran. Y se fue. Ese fue el proceso. Y se fue. Y cada uno dijo lo que le quería decir en ese momento y cómo cada uno se quería despedir de él. José Luis, entiendo, también les escribió una carta a todos ustedes. ¿Sí? Sí. Eso fue su última Navidad. Ya. Él lo desahuciaron antes de Navidad. Ahí fue donde se tomó la decisión y él mismo dijo, nos vamos a La Serena, de vuelta, no se hace nada más. Y se preparó médicamente para traernos esta bomba para poder hacerlo irse sin dolor. Entonces se vino con la bomba, aprendimos a Con este aparatito que iba manipularla, adosado al cuerpo. Claro, Sí. ¿Ya? que iba adosado a su catéter donde le ponían su quimio, Ya. la bombita también. Y ese diciembre, yo la verdad es que yo esa Navidad la tengo ¿Me borrá? súper borrada. No me acuerdo dónde la pasamos. No sé si fue donde la nona, como siempre. Estamos hablando de la Navidad de nosotros. diciembre del Fuimos solo 2003. nosotros. Sí, Sí. yo recuerdo que fuimos solo nosotros. Pero no Sí, me acuerdo. sí, ¿Ya? sí. O sea, yo me acuerdo de esa carta que tú nos preguntáis y esa carta me acuerdo perfecto, son como 5 hojas. Sí. Por Fue atrás y terrible. por los dos lados. ¿Qué recuerdo tienen? ¿Cuáles fueron los mensajes, las palabras de él que quedaron de por vida en ustedes? La en esa familia. carta. En esa casa Esa carta, lo más importante para mí fue la familia. es lo más la importante es la familia y algo que yo ahora valoro, porque ahora estoy casada, es cuánto idolatraba a mi madre. Cuánto mi mamá estaba en la cima para él y por siempre estuvo en la cima y cómo debiesen ser tratadas los hombres y las mujeres. Es como que yo voy para atrás y digo, o cuando hoy me peleo con mi marido, yo uso ese recurso. Voy para atrás. Me acuerdo de mi papá, trato de decir, él no hacía esto. Podría estar en desacuerdo, pero lo hacía de otra manera. Lo hacía desde el amor, lo hacía desde la contención, no lo hacía desde el enojo, no lo hacía desde la rabia. O sea, habían días y días también. O sea, no era que José Luis era perfecto y no tenía días malos, no. Yo creo que también tenía días malos y recordamos uno, pero lo vamos a dejar ahí. Pero El concepto la de familia, familia, importantísimo. la familia para él era todo. De hecho, había una frase que terminó la carta diciendo, y lo pusimos en los agradecimientos para su funeral. Sí. Para su funeral lo pusimos en una carta que mandamos. Que hablaba a un gente poco que como estaba- de... ¿Cuántas hojas eran la carta? No, la carta, de verdad, Era eran eterna. 5, yo creo que 5 hojas. 5. Aparte lo por los dos difícil, lados. porque nos hizo leerla ahí, en Navidad. O sea, esta Navidad era súper distinta, no era una Navidad con regalo. Sí teníamos a nuestra floquera de 8 años, entonces sí
tenía que haber un juego lúdico de la Navidad, del viejito, pascuero, de esto, de que los regalos. Y una vez que ya la Flo bajó un poco la guardia en cuanto a los juguetes y sus cosas, él dijo, bueno, les entrego esta carta y yo creo que ahí está. Dios nos ha regalado la dicha de permanecer juntos con las alegrías más grandes que un ser humano puede recibir, la familia. Eso está escrito por él, eso está en su lápida, también se lo pusimos en su lápida. Y ese fue un momento íntimo, entiendo, solamente Sí. de la familia Daire Calegari. Nosotros, Sí. sí. ¿Sí? Sí. Ya. No, esa carta, bueno, yo no la he podido volver a leer. ¿Quién la tiene, la mamá? Sí. Sí. No, yo no la quiero volver a leer. Ya me quedé con lo que él tiene. Ya sé lo que es, no quiero más. No quiero carta. ¿Qué pasó ese 3 de abril del 2004? ¿Me hablan ustedes de aquella Navidad? 4 meses después, él ya parte. Con toda esa preparación, ¿cómo recuerdan ese momento? Él se va en la noche, se va en la casa. En la noche, madrugada, Sí. rodeado de Yo todos sus recuerdo que seres todo queridos. partió como una semana antes. Sí. Cuando él Sí. empezó, mira, te voy a contar una historia ahí. Estábamos en la pieza de él tenía un catre clínico ¿Ya? y estaba a continuación la cama de mi mamá, donde la Flo dormía apernada al medio, La Flor, la hermana la menor. más chica, y mi mamá. Y llegó José Luis del colegio corriendo a saludarlo y él le gritó, José Luis, cuidado, le dijo. El papá le gritó al hijo. Te estás enterrando un alfiler, le dijo. Y todos miramos y no existía ese alfiler. Entonces mi mamá entendió lo que estaba pasando de manera muy rápida y fue corriendo anda al pie de José Luis y le saca esto y le dice, ay, ya, José Luis, yo ya se lo saqué. Ya. Y eso yo creo que lo percibiste tú, yo y la mamá. Los más chicos yo creo que no. Mi mamá agarró sus cosas y se fue de la pieza. Y ahí fue donde mi mamá me dice, empezó esto. Porque empezó a ver cosas que no existían, porque su cáncer se fue al cerebro y ya estaba, Metástasis. sí, no, ya tenía metástasis en todos lados. Entonces sabíamos que iba a ser un proceso así, lento, pero que el cerebro iba a empezar a apagarse. O que no sabíamos bien cómo, pero que iba a empezar así. Pasó eso del alfiler y él falleció a la semana. O sea, y cuando pasa eso del alfiler, mi mamá habló con sus hermanos, no sé, como que fue como un poco como ya, está sucediendo, está pasando esto. Y como que mi Desde casa, ahí que no paraba de entrar gente en la casa. nadie. O sea, toda la familia, todo lo que lo querían, ahí Los estábamos mejores todo amigos. el día. Yo veía gente que llegaba, el tío Pedro, que llegaba con la camioneta con jabas de bebida. La tía Magna llegaba con pan para todo el mundo, con dulce. Yo no entendía nada, ¿por qué la gente viene a comer a mi casa si yo Nunca se imaginaron ustedes lo que él representaba para, No, o sea, pasaba para la sociedad gente, serenense, ¿no? pasaba gente. Es que Después y del llegaba gente y funeral, nos yo decían, creo que me por di cuenta de favor, muchas sí, cosas. por favor, yo necesito despedirme de José Luis. Yo no tenía idea quiénes eran. No teníamos idea quiénes eran y se querían despedir. Fue como un peregrinaje a su muerte. ¿Lo velaron ahí en casa? O En la avenida? casa, porque era fin de Semana Santo. Sí, Entonces- falleció el Domingo Santo. Sí. Entonces no lo pudimos llevar a la iglesia inmediatamente. Tuvimos que velarlo en la casa. Lo tuvimos que velar una noche en nuestra casa y a la noche siguiente se fue a la iglesia. Pero, o sea, un Nunca funeral solo. fue Más en que la acompañado. iglesia. O sea, él falleció acompañadísimo. Yo te podría decir que en la Santo Domingo. Santo. Les reitero la pregunta, ¿nunca se imaginaron ustedes lo querido que él era para La Serena, para la sociedad, el respeto que él significaba? Yo creo que nos imaginamos porque somos hijas de él, pues, como lo veíamos todo el rato, Ya, cómo ya. era la gente. Él iba al supermercado, la gente lo besaba y todas las mujeres nos decían, es que yo quiero pelear con tu papá, es que yo lo amo después mucho. de fallecido. Pero claro, una vez que pasó esto Después de fue como, fallecido fue wow, como totalmente... una avalancha de Sí, gente que lo sí. amaba. Sí. Y lo otro es raro, bueno, que no era raro dentro de su personalidad, porque él era un hombre como muy organizado, es que durante toda esa semana él preguntaba la hora a todos. ¿Qué hora es? Son las 7 de la tarde. Ah, ya, avísenme a las 4. Avísenme a las 4, decía todo el rato. Avísenme a las 4. Y él falleció a las 4 de la mañana, en punto. En punto. Fue algo ¿Porque él así. sabía que iba a partir esa hora? Sí, y yo creo que todos sabíamos, porque en esa casa
Claro, estaba llena de gente, pero la noche como que existía todavía ese respeto como, ya, hay que dejar un poco sola a la Giovanna y a los niños. Pero ese día no. Pero ese día nadie se fue. De hecho, yo ese día me acosté a dormir y como a las 2 de la mañana me desperté de la nada y no, tengo que ir donde mi papá. Y llegamos todos, llegamos los 5 hijos. Imagínate que yo estaba con mi mejor amiga. En la cama, al lado de él. O sea, cuando falleció mi papá, la Anto estaba con su mejor amiga al lado. Así de acompañada. Estaba Manuel, o sea, el Nele, que era su hermano, el que le seguía. El Abdo. Estaban todos. No me acuerdo si estaba el tío Pedro y la tía Masna, porque era en estos movimientos que se hacían de íbamos algunos, íbamos otros. Pero falleció lleno, su pieza llena. Estamos en confianza con la historia de vida de José Luis Daire, conversando con sus hijas Giovanna y Antonella. Quiero invitarlas a comentar un álbum de fotos que compartimos y que ustedes me han facilitado para ir contando esta historia de vida encima de la fotografía. Señor director, cuando estime conveniente. ¿Quiénes están ahí? Mi nona y nono, Elilla y Atilio. Papás de mí, mamá. Nuestros abuelos por parte de mamá. Atilio Calegari y Eligia, ¿cómo se llama el apellido? Panizza. Panizza. Sale igual al Nacho en esa foto. Sigamos. Ay, Ay, qué linda la foto. Sí. Es papá de mi papá. El abuelo, el inmigrante. Mohamed. Está ahí frente a su local. De ¿A hecho, su local de la esquina? A ese lado ves el local de la esquina. En el alerón del otro lado del sombrero, ese local que está abierto al lado, es el de mi papá. Sí. Ustedes le dicen a él, ¿cuánto? ¿Giti? Sí. Abuelo en sirio. Sí. Seguimos. Ay, qué lindo. ¿Ese eres tú, Giovanna? Esa soy yo. Esta es una serie de fotos que a mí me enseñó. Él hizo un laboratorio en la casa de revelado. ¿Ya? Sí, Y esa foto revelamos la reveló fotos. él. Esta Sí, foto era muy la entretenido. revelamos juntos. Esto es cuando yo ya estaba en la universidad. Fue mi Quiere primera decir venida para me acá. parece ¿Qué que estudiaste tú Vicuña. esa primera vez? Periodismo, con ciencias políticas. Y él ¿En no serio? estaba ¿Eres ya- colega tú? Mira. Ya no estaba enfermo No, también. no, porque Seguimos. fue mi primer año de universidad. ¿La Navidad? Oh, Sí. no sé qué hay. Ya, a ver, vayan describiendo. La Yovi está abajo, ahí encima de mi papá, abajo. El Ya. José Luis. ¿Ya? ¿Tu hermano? La que está arriba. La que está arriba es José Luis, la Flo, la más chica. ¿Eh? La Bali, que está al lado de mi mamá ahí en su hombro. Y yo estoy atrás de ojos cerrados. Eres la más alta tú. Gracias. Perfecto. En confianza con la familia Daire. ¿Quién está ahí? Yo. La Yovi con mi mamá. Esa con es tu mi madre. mamá. Sí. Muy buena moza la Qué mamá. linda. Siempre. Qué Yo, linda ¿qué, ver qué esa edad tenías foto. tú ahí? ¿Como 4 o Yo 5 creo que años? 3, Cinco. 4 años por ahí. Esa fue nuestra primera casa, la casa del Lúcumo. Al lado de donde... En Pení. ¿Te acuerdas que originalmente mi papá vivía en Balmaceda con Penny? Y él se compró, era mamón, se compró la casa de al lado. De su papá. Como si vivimos muchos años en la casa de al lado de sus papás. Perfecto. Ajá, mi papá con José Luis. Esa es Los otra de dos sus- José Luis. Esa es otra de sus pasiones, la ¿Le- parrilla. le gustaba hacer asados? Ay, sí. Se mandaba a construir parrillas especiales, porque no existía la parrilla. Los quinchos de ¡Ay, agua. la Mira, redonda! la parrilla redonda, con la parrilla al medio, era así, una mesa Era redonda, mesa. se la mandó a hacer, donde un loco acá en Serena, hazme una parrilla al medio, porque yo quiero que todos estén en el asado, que cada uno se ponga frente a su cuestión y se haga su carne No, como le él gusta a también, él. pero es que- Estaba pero metido, compartiendo, el po. redondo, sí, todo el redondo. En confianza con la familia Daire estamos con Giovanna y Antonella, hija de José Luis. ¿Esa eres tú, Giovanna? No, la La más chica, la Ah, Si bien la Flo tuvo ya 8 años poco, pero debe Pero tener fue a los Concho. más lindos recuerdos de mi Sí, papá. fue a Concho, porque la ¿Cachai? Flo, bueno, mi papá se iba harto a Serena, a Santiago. Otra anécdota, a mí la Flo me la llevaban así chiquitita, se iba para Santiago con mi papá. Ya. Mi papá entraba a la clínica y a mí no me gustaba que la Florencia estuviera todo el día en la clínica. Ya. Entonces yo me iba muy temprano, antes de entrar a la universidad, a dejar a mi mamá a la clínica, a Lira, abajo a la clínica católica, la dejaba y me llevaba a la Flo a clases. Yo le veía una solicitud a la universidad para que me dejaran tener a mi hermana que se portaba En bien. clase, en la universidad. clases. Y ella se sentaba al lado mío con sus cuadernos, con sus cosas y Qué pintaba. lindo. Pintaba. Ah, y la tía Masna, la única hermana de mi papá. Más Casi su madre, Sí. prácticamente su madre. ¿Tiene Yo- buenos recuerdos de la tía? tú? Sí. Sí, yo la amo. ¿Sí? Ella es... Ella para mí representa lo que es una abuela. Sí. Sigamos.
No, yo, es también en la casa. Ese eres tú, Giovanna, ¿no? Sí. No sé si soy yo o Gael, mi hijo más chico. Sí, se parece. Se parece a bien, tu hijo, igual. ¿no? Pero sí, ahí estaba chiquitita, en la casa del Lucuma también. Esa era su tarjeta de De la presentación. importadora. Mira, la de la importadora. Regalos, Hogar, hogar, juguetes. Avenida Pedro de Valdivia, 624, Santiago. Y se daba fax en aquel tiempo. Sí. Mira. Sí. Y ahí, José Luis, mira Ese su fue un color. viaje, ese fue un viaje muy entretenido. Nos fuimos a Orlando y a Bahamas y nos llevamos a uno de los hijos del Pedro, al más- Del hermano. Del hermano, que era de nuestra misma edad. Sí. Eso fue en Bahamas con José Luis. Ay, Lindo. José Luis. Ese Sube es- parecido a mi papá. es tu hermano. Mi hermano, sí. Bueno, él genera lo mismo. Sí. Él donde José Luis. llega, la gente se le Tiene cuelga. la misma empatía, Sí, cariño. te lo llena quiere. espacio, Y la gente le da besos. Todo el mundo, es que oh, tu hermano, es que tu hermano, es que tu hermano. Sí. Sí. ¿Estás es su soltero, verdad. casado? ¿Se casa Pronto ahora? a casarse. ¿Se casa? Sí. Pronto a Ah, casarse. mira. Sí. Qué bien. Estupendo. Ah, a los 15 años, ¿no? ¿O no? Sí. No ¿Ese sé eres si tú? estaba yo más emocionada o Oye. la verdad que él. Mis Ese- 15 años, ustedes no se mueren todo lo que hizo por mis 15 años. Fue justo antes, yo en el verano, antes de cumplir los 15, me fui a Hong Kong con él. Entonces, me buscó las tarjetas de invitación, él contrató el Brooklyn, ¿se acuerdan del Brooklyn? Perdón, ¿qué es lo que era el Brooklyn? Era un bar Era un que estaba pub en la en Avenida la del misma- Mar. Ah, que era de la perdón, sí, mía el pizza, Brooklyn. la mía Era pizza un del local. Brooklyn. Sí, sí. Contrató el Brooklyn, invitó a sus amigos porque hizo una fiesta de la fiesta, obviamente. Mi fiesta era para un lado, la de él era para el otro lado. Ya, perfecto. Sí. Y ahí está la familia, ¿no? Ahí Mira la estamos flor todos. encima de él. Encima de él. Sí. La Qué Vale, lindo. el José. Ese- Eso en verano, en Guanaquero. Él estaba- Él le mira, encantaba Guanaqueros, ¿no? Él era su Nos segundo hogar. encantaba. Sí. Sí. Nos encanta. O sea, yo si a mí me preguntas dónde me conecto con mi papá, es en Guanaquero. Ahí están los dos padres, ¿no? Jovencitos los dos. Con esa guapa, estupenda, Sí, mi mamá, de la mi Nina. madre. La Nina ahora. La Nina ahora, claro. Nuestra Nina. No, ¿Y ahí ahí ustedes estamos dos? las dos, sí. Ese es su lugar favorito. Guanaqueros. Nuestro lugar favorito. Nuestro, sí. ¿Todavía van a Guanaqueros ustedes? Sí, tenemos Sí. la misma casa de él. Sin restaurar, cayéndose a pedazos. Pero ahí está. Pero ahí está. Ay, con la flor, la menor. Qué lindo. Ay, esa foto a mí Esa siempre me foto da yo creo pena. que también es... Está revelada, sí. Revelada por nosotros, sí. Esa foto a mí me costó años volver a mirarla. Muy linda. Qué linda. Eso es del... Ah, pero este es el almacén que ya estaba con menaje. Menaje Sí, y telas. y telas. Sí. Sí. Y al frente estaba la librería y la... Y al lado de esa ahora está la Está fotografía la de los chiquillos que se quedaron con... Los que trabajaban con mi papá. Ah, mira. Al lado de este Qué local. interesante. Estamos con la historia de vida en confianza de la familia Daire. Con Giovanna, con Antonella. El padre se fue joven, pero dejó una herencia muy grande, ¿no? Demasiado grande, sí. Siento que los valores que ha transmitido, esa fuerza familiar, esa consecuencia de vida, fue traspasada. Así es que en la dimensión que él se encuentre, debe estar contento, ¿no? ¿Ah? Esperamos, esperamos que esté contento, si no nos van a tirar la oreja cuando nos volvamos a contar. Sí. Quiero agradecer, ya nos quedan solamente un minutito, la voluntad, la nobleza de ustedes de venir a este set a conversar de algo que es doloroso, que genera pena, que genera tristeza, pero que ustedes lo han superado y han revertido y nos han entregado una verdadera lección de vida. Así es que muchas gracias, Gracias Giovanna. a ti Gracias también, a ti Muchas por gracias. hacernos recordar a mi papá. Sí, Sí, saludos por a- hacernos a- abrir nuestras cajas, por Sí. hacernos leer las cartas. Sí, Porque hay que hacer eso. Eso es lo otro que uno olvida a la gente que se va y no. Él dejó un legado que no se puede olvidar. Giovanna y Antonella Daire, hijas de José Luis. Estamos concluyendo en confianza esta historia de vida de un serenense de tomo y lomo, querido y respetado por todos, que se fue a esa dimensión donde se van los hombres nobles a los 44 años, José Luis Daire. Gracias en confianza, hasta el próximo miércoles. Hasta pronto, siempre aquí en Mi Radio TV. Mi Radio TV, con el auspicio de Radio Océano 98.1,
presentó En Confianza, Historias de Vida.